Y alumnos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Ya les mando un gran saludo a todos y espero que sea de ayuda, ¿cierto?, lo que vamos a hablar en la clase de hoy. La clase de hoy es técnicas de conducción, ¿ya? ¿Técnicas de conducción de qué? De motocicletas, por supuesto, ¿cierto? Lo que nos gusta, lo que nos apasiona, por algo estamos en este curso, ¿cierto? Y bueno, las motocicletas, chiquillos y chiquillas, ¿cierto? Que nos pueden estar viendo, eh, son inherentemente peligrosas, ¿ya? Siempre que le decimos a alguien que nos vamos a comprar una moto, nos dicen, no, no te compres una moto. Sí, y es verdad, son muy peligrosas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que saber que ese peligro se puede reducir, ¿ya? Siempre van a ser peligrosas, siempre van a ser muy peligrosas. Pero ese peligro lo podemos reducir, lo podemos controlar aplicando técnicas de conducción, ¿ya? Y hoy día, si bien es cierto, no las vamos a ver todas, vamos a tocar algunos temas importantes, ¿cierto? Que posiblemente les van a poder ayudar a ustedes a tener una conducción más segura y, quién sabe, salvar su vida en algún momento límite, ¿ya? La moto siempre nos lleva eh, entre la vida y la muerte, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero depende de nosotros cargarnos más para el lado de la vida que para el lado de la muerte, ¿ya? Así que, ojo con eso, piensen en eso cada vez que nos subamos a la moto, ¿cierto? Nosotros podemos inclinar la balanza más hacia la vida o más hacia la muerte, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, ¿cierto?, en la motocicleta y las técnicas que aprendamos para poder minimizar los riesgos de la conducción de la motocicleta, ¿ya? Entonces, dice que tema 3 en esta unidad, ¿cierto? Aprenderemos, dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o con viento, ¿cierto? Cómo conducir con lluvia o con viento, importante, ¿cierto? La lección completa tiene hartas cosas que ustedes deben leer, tiene hartos videos que ustedes deben revisar, ¿cierto? Pero en esta clase, en este pequeño seminario, ¿cierto? Vamos a hablar de algunas cosas importantes para reforzar algunos temas importantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, técnicas de conducción. Vamos revisando, ¿cierto?, el material que ustedes tienen disponible. Dice la postura de la motocicleta, la postura, cómo me debo sentar, cómo me debo sentir arriba de la motocicleta. En la motocicleta me debo sentir primero que todo, primero cómodo, ¿cierto? Sentirme cómodo. Pero sentirme cómodo depende de algunos factores también, ¿ya? Entonces, la postura de la motocicleta debe llevar, por ejemplo, los codos semiflectados, no estirados ni contraídos, ¿cierto? Sino que ojalá la postura de los codos fuera una postura con los codos flectados, ¿ya? O semiflexionados. Ya, otra cosa importante, tengo unos apuntes acá, por eso estoy mirando hacia el lado, ¿cierto? Para que no se me olviden las cosas importantes que les quiero hablar. Otra cosa importante es que las puntas, yo tengo unos pedalines, ¿cierto? En donde pongo los pies cuando voy conduciendo una motocicleta. Entonces, las puntas de los pies deben ir sobre los pedalines. No debe ir siempre el pie completo encima del pedalín, sino que ojalá pisar con la punta de los pies los pedalines. Esto nos va a dar mejor control. Si nosotros vemos las carreras de moto, ¿cierto?, en la tele, nos vamos a fijar que cuando el piloto no va frenando o no va haciendo el cambio, ¿cierto?, va a ir con la punta solamente de los pies puestos en los pedalines. Esto permite que en caso de un accidente yo no quede enganchado con la motocicleta entre el pedal de freno, por ejemplo, y el pedalín, ¿ya? Así que es súper importante. El pie viaja
al pedal de freno o el pie viaja al pedal de la palanca de cambio solamente cuando es necesario. Cuando no, va apoyado solamente la punta del pie en el pedalín de la motocicleta. Al pedalín también se le llama estribera, ¿ya? El tronco debe ir recto, ¿cierto? Obviamente dependiendo el tipo de la moto, ¿cierto? El pedal debe ir recto dependiendo del tipo perdón, el tronco debe ir recto dependiendo del tipo de motocicleta. Obviamente hay motocicletas que exigen una postura más racing, más deportiva, pero en la mayoría de las motocicletas el tronco debe ir relativamente recto, ¿cierto? Y las manos deben ir sin presión, ¿ya? Es decir, yo no puedo ir afirmado con las manos de la motocicleta, yo me afirmo con las piernas de la motocicleta, en realidad me afirmo con el trasero, ¿cierto? En el asiento, y con los muslos apretando levemente el estanque. Esa es la posición esa es la parte de nuestro cuerpo que nos va a dar la firmeza sobre la moto. No, ¿cierto? No las manos, ¿ya? ¿Para qué son las manos? Son para conducir la motocicleta, para poder mover el manubrio de un lado hacia el otro, suavemente siempre, al contrario de lo que muchas personas creen, ¿cierto? La conducción, inclusive la conducción deportiva, demanda un manejo suave, ¿ya? El manubrio se debe mover suave, ¿cierto? Los frenos se deben tocar suave en los momentos precisos, claro que sí, porque si yo aprieto los frenos fuertes, si yo giro fuerte el manubrio, eso va a provocar, ¿cierto?, que pueda perder un control de la energía que lleva el vehículo. Recuerden que lo que ustedes están haciendo cuando están conduciendo es dominar una gran energía que lleva el vehículo, una gran fuerza de movimiento que lleva el vehículo, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes fallan, esa energía sale de control y provoca un accidente, ¿ya? La mayor parte de los accidentes son provocados por fallas humanas, ¿ya? Yo, gracias a Dios, llevo ya como 10 años andando en moto y no he tenido accidentes graves, pero también es porque he sido muy respetuoso y he tratado de aprender lo que más he podido acerca de técnicas de conducción, ¿ya? Y es lo que yo les quiero un poco transmitir también el día de hoy, ¿ya? Entonces recuerden, brazos semiflectados, tronco recto, punta de los pies en las estriberas cuando no esté frenando, no esté haciendo cambios, ¿cierto? Y las manos, ¿cierto?, deben ir sin presión. Las manos no son para afirmarse de la moto, ¿ya? Las manos son para afirmar el volante, afirmar el manubrio, ¿cierto?, para moverlo en un sentido o en otro de forma suave, ¿ya? Acá dice, no lleve el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? El embrague se presiona solamente para hacer los cambios cuando es necesario, ¿ya? Cuando no, ¡pum!, se lleva suelto y en la mano va tomando, ¿cierto? Finalmente siempre la mano va siempre tomando firmemente el manubrio, ¿ya? También podría ir con esta parte de la mano afirmando el manubrio, ¿cierto? Y esta parte o estos dedos para accionar el embrague dependiendo de la fuerza que necesite y la fuerza que yo tenga también. La otra mano, recuerden que va a ir, ¿cierto? Esta mano va a ir en el freno. Entonces voy a tener el manubrio entre estos tres dedos, ¿cierto? Aquí va a ir el manubrio y acá va a ir la palanca de freno. Lo vimos también en la clase de ayer, ¿ya? Siempre debe ir la mano en esta posición con la palanca de frenos aquí, ¿cierto? Y el manubrio acá, ¿ya? Entonces, de esta forma voy a eliminar, ¿cierto? Lo voy a decir de nuevo, lo dije en la clase de ayer, pero hoy día lo voy a decir de nuevo porque es muy importante, voy a eliminar el tiempo que tardo en hacer esto para frenar, ¿ya? Sino que ya voy a estar acá y voy a poder frenar de forma inmediata, ¿ya? Cosa importante, por ejemplo, acerca de la conducción de la motocicleta, es que para hacer los cambios en la mayoría de las motocicletas va a haber un cambio, la palanca de cambio que está en el pie, ¿cierto? Si tú la mueves hacia abajo desde la posición neutro, se va a poner la moto en primera, ¿ya? La palanca hacia abajo
la moto en primera. Y después que yo estoy en primera, si subo la palanca, voy a ir a segunda, la vuelvo a subir, tercera, la vuelvo a subir, cuarta, la vuelvo a subir quinta y la vuelvo a subir sexta, que las motos un poco más modernas tienen hasta sexta normalmente, ¿ya? O las motos un poco más equipadas. Es de ahí que sale el dicho que en las motos, ¿cierto? Es una para abajo y las demás para arriba. Cuando te caes, ¿cierto? Cuando tienes un problema, un accidente, tus compañeros motociclistas, tus amigos normalmente te dicen, no te preocupes, que una para abajo y las demás para arriba. ¿Ya? Es por eso, es porque los cambios, ¿cierto? Normalmente van uno para abajo y todos los demás son para arriba, ¿ya? Para que sepan cuando les tiren esa talla. Entonces, el peso del cuerpo, dice, debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Ya eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Debo tener, ¿cierto? Mi mano, mi tronco libre, e inclusive los pies también deben ir un poco libres. Tampoco debo llevar el peso, porque si voy sentado en la moto, no debo llevar el peso en las piernas, porque las piernas también se tienen que mover. Y si yo llevo el peso en las piernas, me va a costar mucho más frenar o me va a costar mucho más pasar los cambios, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, ¿cierto? El pie viaja, ¿cierto? Hasta el pedal y acciona el pedal. Luego de eso, el pie puede perfectamente volver y la punta del pie puede quedar, ¿cierto?, en el estribo de la motocicleta sin ningún problema, y eso va a prevenir, ¿cierto?, que yo pueda quedar enganchado en la motocicleta, ¿ya? Ya. Algo bien importante, también hablamos un poco de eso ayer, ¿cierto? Es que cuando tú compres la moto, cuando tú elijas la moto que vas a usar, esa moto debe adaptarse a tu realidad, ¿ya? Si tú eres muy alto, ojalá pudieras comprarte una moto que se adapte más o menos a ti, que sea más o menos grande, ¿cierto? Y si tú eres muy bajo, también cómprate una moto que se adapte a ti, que no sea tan alta. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas en la moto, debes poder pisar perfectamente el piso para que tu conducción sea lo más segura posible. Si no se puede cumplir eso, ¿cierto? Voy a comprometer un poco la seguridad de mi conducción y más bien de cuando yo paro o empiezo a andar. Quizás cuando conduzca no va a tener tanto problema, pero sí cuando paro. Ya a veces voy a parar justo en una parte que la moto, ejemplo, les pongo un ejemplo. Imagínense que la moto justo quedó con una rueda en una parte más alta que el resto del camino, en un lomotor, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes van a querer apoyar los pies en el piso y si no alcanzan bien el piso, ¿cierto? Esa pequeña diferencia va a hacer que ustedes no tengan pie de apoyo y ¡pum! Al suelo. ¿Ya? Entonces es muy importante que ojalá podamos conducir una moto que se adapte a nuestras necesidades físicas especiales. ¿Ya? Si soy muy alto, si soy muy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar un poquito de la estabilidad de la motocicleta. La estabilidad depende, ¿cierto?, en la motocicleta del conductor. Si la motocicleta no lleva conductor, rápidamente, ¡pum!, se tumba al suelo. Aunque obviamente el que las ruedas vayan girando, ¿cierto?, favorece o facilita, ¿cierto?, el equilibrio en una motocicleta, ¿ya? Cosa importante es lo que dice acá en negro. Bajo los 10 kilómetros por hora es más fácil, ¿cierto? Perdón. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces cuando yo voy muy lento, ¿cierto? Tengo que preocuparme de, de no perder el equilibrio, sobre todo cuando voy con una persona atrás, ¿ya? Es más fácil poder equilibrarme yo solo que equilibrar a una persona en la parte trasera. Yo conduje mucho con mi esposa, ¿cierto?, en la moto, y lo que yo le pedía siempre era que ella me siguiera, ¿cierto?, en los movimientos que yo hacía, pero que no hiciera ella nada prácticamente, ¿ya?
Simplemente que si ella veía que la moto se inclinaba, ella se dejara inclinar, y si la moto se devolvía, ella se dejara devolver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces el acompañante, ¿cierto? O la acompañante se ponen rígidos, se ponen nerviosos, o cuando la moto se va a acostar, ¿cierto? Quieren que como ir junto con la moto, ¿cierto? Y hacen como unos movimientos medio bruscos, y eso puede hacer que ustedes pierdan fácilmente el control y la estabilidad de la moto. Entonces, el consejo, ¿cierto?, es que el acompañante o se afirme a ustedes, ¿cierto?, y trate de mantenerse lo más tranquilo y sereno posible, sin hacer mucho, ¿ya? O que se afirme de la moto, ¿cierto?, de los apoyamanos de la moto, ¿cierto?, o de las correas de sujeción de la moto, dependiendo de lo que traiga la moto, ¿cierto? Eh, y también se relaje, ¿ya? Esa es como es la clave de esto, ¿ya? El acompañante tiene que disfrutar el camino y no asustarse cuando la moto se inclina hacia un lado, la moto se inclina hacia otro, porque eso va a pasar, ¿ya? Sobre todo si tomo curva un poco más rápido, la moto se va a inclinar más, ¿ya? Eso es algo obvio, ¿ya? Entonces, uno tiene que también preparar a su acompañante, decirle, mira, nos vamos en un momento, nos vamos a inclinar un poco, pero no te asustes porque no pasa nada, la moto vuelve sola, no es necesario que tú hagas ninguna gestión, sino que toda la gestión la va a hacer el piloto, y muchas veces tampoco con el cuerpo, sino que uno al mover el manillar, ¿cierto? Después cuando ya tengan más experiencia van a se van a dar cuenta que al mover el manillar, la moto se va a tumbar sola a un lado o al otro lado, dependiendo de la curva, ¿ya? Es importante que sepan que la estabilidad en una moto es muy frágil, ¿ya? Y depende de muchos factores, pero el principal factor es la conducción. Si ustedes saben conducir bien, la moto va a mantener la estabilidad. Si a ustedes les cuesta o no cumplen alguna de las normas, ¿cierto? Van a perder la estabilidad rápidamente, ¿ya? Es por eso que los principiantes normalmente siempre en las curvas, ¿cierto?, que vienen un poquito más rápido y terminan en el suelo o peor que eso, ¿ya? Ya, vamos a hablar también de la mirada. Esto es algo que yo también les enseño a los alumnos que les enseño a conducir vehículos, ¿ya? Cuando yo voy caminando, nosotros nacimos y al poco tiempo, ¿cierto?, al año normalmente, aprendemos a caminar. Cuando nosotros caminamos por la calle, nos vamos mirando lo que vamos pisando, ¿o sí? No, ¿cierto? Nos vamos mirando lo que vamos pisando. Vamos mirando el entorno, vamos haciendo lo que yo llamo, ¿cierto?, una mirada panorámica relajada, ¿ya? Para manejar cualquier tipo de vehículo, o para realizar, mejor dicho, cualquier tipo de desplazamiento, nosotros debemos llevar una mirada panorámica relajada. En la motocicleta vamos a agregar un término más: panorámica, relajada y atenta, ¿ya? ¿Qué me refiero con panorámica? Voy a mirar, ¿cierto?, todo lo que me rodea, sin fijar mi vista en ningún punto fijo, ¿ya? Solamente mirar el horizonte prácticamente, ¿ya? Relajado, tranquilo, ¿cierto? Pero atento, ¿ya? Si se movió algo, ¡pum!, allá va mi atención. Se movió otra cosa, ¡pum!, acá va mi atención, ¿ya? Y esa mirada mira, comprueba lo que es y vuelve. Mira, comprueba lo que es y vuelve, ¿ya? Eso pasa en fracciones de segundo, pero hay que entrenarlo, ¿ya? Un buen conductor, un buen piloto, ¿cierto?, hace eso de forma innata, ¿ya? Innata, no tiene que pensarlo. Siempre va a ir mirando relajado, pero se va a dar cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Los vehículos tienen espejos, ¿ya? Que siempre les digo a la gente que le enseño a conducir, que se va a dar cuenta de que está conduciendo bien cuando esté totalmente enterado de lo que está pasando adelante de su vehículo y atrás de su vehículo, ¿ya? Yo ya tengo entrenada mi cabeza, ¿cierto?, para que vaya mirando hacia adelante, pero cada ciertos segundos, ¿cierto?, vaya chequeando los espejos, ¿ya? Inclusive quizás cada menos de un segundo, la vista va chequeando los espejos constantemente. Entonces muchas veces
veo el momento preciso en el cual se produce el accidente o en el cual se produce algún tipo de cosa normal atrás del auto, atrás de la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy chequeando constantemente todo mi alrededor. Un buen piloto debe tener en su cabeza una visión de 360 grados ayudado por sus espejos, ¿ya? Voy a mirar, ¿cierto? Y voy a hacer un mapa en mi cabeza acerca de lo que está pasando alrededor mío. Tengo un auto muy cerca, tengo un auto al lado, tengo un auto en mi punto ciego, ¿cierto? Vienen los autos a mi misma velocidad, vienen más rápido, vienen más lento, voy solo, voy acompañado, etcétera. Voy con otras motos también, tienen que ustedes tener consideración que otros motociclistas, ¿cierto? Que no han sido bien entrenados, que no han recibido la preparación técnica necesaria para poder llevar una moto con seguridad por la calle, pueden llegar a ser extremadamente imprudentes. Y si ustedes no están atentos, ¿cierto?, a lo que está pasando alrededor suyo, en la imprudencia de los demás le puede costar la vida a ustedes, ¿ya? Así que, por favor, su mirada relajada, panorámica, en el camino, ¿ya? Ya. Vamos a hablar de las técnicas de frenado. Las técnicas de frenado deben ser progresivas. Eso significa que no es de golpe, ¡pah! No, el freno va a ir frenando rápidamente, pero no ¡pah! De golpe, ¿ya? Eh, Además de eso, ¿cierto? El que sea progresivo también indica que tiene que ser suave, ¿ya? Ahora, obviamente, si yo veo un peligro inminente, voy a mandar todos los frenos, ¿cierto? Si es que ya veo que voy a chocar, voy a poner toda la fuerza en los frenos que pueda, siempre y cuando no bloquee las ruedas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo choque algo, ¡pum!, lo choque y no lo choque quizás tan fuerte que la moto y el vehículo, lo que yo choque, amortigua un poco el impacto. Pero si yo bloqueo la rueda, lo que voy a hacer es que antes de chocar me voy a caer al suelo, ¿ya? Entonces eso puede agravar la situación. Voy a frenar al máximo, siempre cuidando de que la rueda no se bloquee. Si yo veo que las ruedas se bloquean o se chantaron, como decimos en Chile, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que, o sea, voy a tratar de que la rueda se vuelva a desbloquear, es decir, voy a quitar un poco de la presión del freno, ¿ya? Para eso, uno debe practicar en condiciones seguras las frenadas, ¿ya? No puedo esperar que me pase un incidente para yo frenar, ¿ya? Voy a practicar antes de eso, ¿cierto? Me voy a ir a un camino despejado, por ejemplo, y voy a aplicar los frenos con mucha fuerza, de a poco, ¿cierto? Voy a empezar frenando un poco, después un poco más, después un poco más, después un poco más, después así, hasta que yo vaya viendo los límites de mi propia motocicleta. Debo conocer mi motocicleta, debo saber cómo frena mi motocicleta, debo hacer pruebas de frenado, ¿ya? En espacios, obviamente, seguros. Ya no voy a frenar en medio de la carretera para que venga otro auto por atrás y me choque. Entonces, debo buscar lugares. Ya, con respecto al freno delantero y el freno trasero, recordemos que los dos frenos funcionan de forma independiente. Ya, para lograr una frenada óptima, yo debo aplicar, me pregunta a mí, yo quiero primero y luego freno delantero. Eso va a depender de las condiciones. Si yo veo que el choque es inminente, voy a frenar con los dos frenos, tratando de no bloquear las ruedas, ¿cierto? Lo más que pueda, ¿cierto? Para disminuir al menos si es que voy a impactar, disminuir la energía de impacto, ¿cierto? Aplicando lo más posible los frenos, ¿ya? Recuerden que el freno delantero frena mucho más que el trasero. Sin embargo, el trasero, aunque ayuda
ayuda a disminuir la distancia considerablemente. Para eso mismo que nos pueden dejar más claro todavía ese punto. Acá ustedes están viendo varios videos que pueden encontrar, ¿cierto?, en la página y que pueden revisar. Vamos a hablar un poquito ahora del freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor, si ustedes le preguntan a alguna persona, a lo mejor no va a saber lo que es el freno de motor, pero sí va a saber lo que es retardar. ¿Ya? ¿Qué significa? Cuando yo acelero una moto y cuando dejo de acelerar, la moto como que se chupa un poco, ¿ya? Como que se frena. Entonces, sin que yo frene con los frenos, la moto cuando dejo de acelerar empieza a frenar. ¿Por qué? Porque el motor no está produciendo explosiones. Entonces, en vez de empujar la moto hacia adelante, le hace un peso a la moto, le hace un freno a la moto. Pone el motor, cuando el motor está funcionando, el motor empuja la rueda para que la rueda gire, ¿ya? Cuando el motor no está funcionando, es decir, no estoy acelerando, el propio motor, ¿cierto?, es arrastrado por la rueda, al revés, se devuelve el movimiento. Entonces, al devolverse ese movimiento, cuando yo voy frenando, ¿cierto? Eso es lo que produce el freno de motor. Ahora, el freno de motor va a ser más intenso entre más baja sea la marcha. Es decir, el freno de motor en primera va a ser más intenso que en quinta o en sexta, ¿ya? Pero si yo voy a 100 kilómetros por hora, no puedo poner freno motor en primera, ¿cierto? Porque voy a exigir a que el motor gire demasiado rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Ir aplicando freno de motor, bajando los cambios. Si yo iba en quinta, suelto el motor, ¿cierto? Aplico freno motor en quinta, después en cuarta, después en tercera, después en segunda, después en primera. ¿Ya? Así, paulatinamente. No bajar a primera al tiro y aplicar todo el freno motor, ¿ya? Porque incluso me puede provocar un accidente. Pero a eso nos referimos cuando hablamos del freno de motor, y en todos los vehículos cobra importancia el freno de motor en una buena conducción. ¿Ya? Si bien es cierto, el freno de motor nos va a producir una frenada en corta distancia, sí nos va a permitir disminuir la velocidad y nos va a ayudar a frenar el vehículo, ¿cierto?, en muchas situaciones. ¿Ya? El ABS, ¿qué es y cómo funciona? ¿Qué es? Lo hablamos en la clase de ayer, que era el ABS. ¿Ya? El ABS es un sistema que evita que la rueda se frene o, en lenguaje popular, se chante, ¿ya? Que se bloquee en realidad. Evita que la rueda, sino que evita que la rueda se bloquee, que cuando tú vayas frenando la rueda deje de girar. La idea es que la frenada sea que la rueda empiece a girar más lento, pero que nunca deje de girar, ¿ya? Hasta que se detenga completamente. Es decir, que el vehículo no se está moviendo con las ruedas en velocidad, ¿ya? A eso se refiere. Entonces el ABS evita ruedas, ¿ya? Sino que los vehículos mantengan siempre el control, ¿cierto?, de la dirección del vehículo, ¿ya? En eso también, para que puedan ahondar, como ya lo explicamos en la semana, o sea, en la clase pasada, ¿cierto? También pueden ver este video que está acá, que yo lo vi ya, y está súper bueno acerca de una ABS, inclusive se hace un análisis de cómo disminuye, por ejemplo, en condiciones de lluvia, la frenada y cómo controla la moto, ¿ya? Hay mucha gente que desactiva los ABS porque se creen súper pilotos, ¿cierto? Y terminan en el suelo, terminan muertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ABS en una motocicleta, chiquillo, es increíblemente importante. Si ustedes se van a las motos de GP, como estas que están acá, las motos de competición,
tienen sistemas muy adelantados de ABS y de control de tracción. Ya se les corta un cable al control de tracción y luego hace eso, si ustedes tienen la posibilidad de moto por ABS, úsenlo, no lo desactiven porque ya, vamos a hablar un poquito de adelantamiento. ¿Ya? El adelantamiento es la maniobra por la cual nosotros vamos a ponernos adelante de un vehículo, ¿cierto? Venimos atrás de un vehículo que va circulando más lento que nosotros, lo vamos a pasar siempre por el lado izquierdo, ¿cierto? Se adelanta siempre por el lado izquierdo, y al adelantar por el lado izquierdo, ¿cierto? Voy a ponerme adelante y hacer un adelantamiento. Vengo atrás del vehículo, ¿cierto? Me cambio de pista, adelanto y vuelvo y me pongo adelante del vehículo que antes iba adelante mío, ¿ya? Los adelantamientos, chiquillos, yo les voy a dar una cosa que aprendí con el tiempo, ¿ya? Y no solo para los adelantamientos, para todo el comportamiento de ustedes vial, ¿ya? Cuando yo adelante, nunca debo pensar por el otro. Debo solamente fijarme en lo que está pasando en el momento y cómo se van dando las cosas. Entonces yo no puedo llegar y adelantar a alguien a excesiva velocidad porque pienso que no se va a mover. Porque puede ser que justo cuando yo vaya pasando por el lado de él, pum, se mueve, me choca y yo me muero. Sí, sí. ¿Ya? Chicos, quizás les parezca un poco fuerte cuando les digo la palabra muerte, pero yo soy motociclista hace harto tiempo y si les digo eso es porque es así, ¿ya? Es así, ¿ya? A la sala de urgencia llegan todos los días muchos motociclistas, ¿ya? Pero depende de ustedes no ser uno más de ellos, ¿ya? O sea, no depende 100% de ustedes, pero yo creo que en un 90% sí. Depende de cómo ustedes se comporten, va a ser cómo va a ser su futuro y si van a disfrutar las motos por mucho tiempo o si su amor por las motos lo va a truncar un accidente, ¿ya? Así que por favor tomen conciencia y traten de hacer lo mejor posible, traten de informarse, no se queden solo con lo que yo les pueda decir, infórmense, lean todo el contenido, ¿ya? Sigan leyendo, siempre sigan leyendo, sigan viendo cosas que les pueden servir, ¿ya? Otra cosa importante es que la legislación considera el adelantamiento y el sobrepaso, ¿ya? El sobrepaso es por tu propia vía, ¿ya? En una calle donde hay más de una vía en un sentido, yo puedo pasar por el lado, ¿cierto? Y eso se puede dar eh, por cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, en una carretera de 3 vías, yo puedo adelantar el auto que va por el medio, o sea, sobrepasar el auto que va por la pista del medio, por la derecha o por la izquierda, porque voy por mi propia vía. Cuando es adelantamiento es cuando yo voy en la misma vía que el auto que quiero adelantar, me cambio de vía, normalmente la otra vía viene en sentido contrario, y luego paso adelante y vuelvo. Eso es un adelantamiento, ¿ya? Lo demás, que va cada auto por su vía o cada moto por su vía, va a ser un sobrepaso, ¿ya? Cosa importante también que ustedes deben saber es que las motos están autorizadas para realizar sobrepasos o adelantamientos, ¿cierto? Cuando el tránsito está en un taco, cuando está todo el tránsito parado y hay un taco, hay un atasco, ¿cierto? Puedo circular por entre medio de los autos a velocidad muy moderada para llegar a la línea de tensión, es decir, para llegar hasta donde está produciéndose el taco, que puede ser un disco pare, puede ser un semáforo, ¿cierto? Y eso está permitido actualmente por la ley chilena, ya se puede avanzar por entre medio de los vehículos, siempre y cuando los vehículos adelantados estén en velocidad cero, estén detenidos y yo vaya a una velocidad prudente, ¿ya? Esto es un adelantamiento. Voy acá, me cambio de pista y vuelvo.
¿ya? Siempre debo fijarme que exista el tiempo suficiente para pasar, ¿cierto? Sin que venga otro vehículo de frente, ¿ya? Si este vehículo fuera aquí y esta pista fuera toda en sentido de acá para acá, ¿cierto? Y yo fuera siempre por esta pista y lo pasara así, siguiera por acá y siguiera por acá, eso va a ser un sobrepaso. Ya. Dice, después del adelantamiento, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha, previa señalización. ¿A qué se refiere con eso? Yo no puedo llegar a adelantar y pensar que este vehículo no va a acelerar, ¿ya? Es muy posible que este vehículo, por distintas razones, ¿cierto? Cuando yo lo vaya adelantando, apriete el acelerador y empiece a acelerar. Entonces, si yo me sigo tirando para acá y el auto va acelerando, vamos a chocar. Cuando yo lo adelanté, debo asegurarme de que mi potencia, mi velocidad va a ser suficiente para ponerme adelante del vehículo, ¿cierto? Que está acá. Sobre todo en motos con bajas cilindradas, ya la mayor, no sé si decir la mayor parte, pero muchos accidentes son con motos de baja cilindrada. ¿Por qué? Porque la moto de baja cilindrada tiene menos posibilidades de escapar del peligro, ¿ya? Si yo tengo una moto de alta cilindrada, voy a tener mucha más potencia disponible para ponerme adelante de este vehículo, ¿ya? Así que también, ojo con eso, considerar qué tipo de moto tengo y qué precauciones debo tomar. En este caso se ve que el vehículo empieza a acelerar, por ende yo tengo que alargar, ¿cierto?, la distancia para llegar a la parte delantera siempre y cuando mi moto sea capaz de llevar más velocidad que el vehículo que va a acelerar. Cosa importante para los adelantamientos, su visibilidad para adelantar debe ser total. Debo ver, saber, tener certeza de que voy a poder realizar la maniobra. Si no alcanzo a ver, es mejor no hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo hago, solamente depende del azar si es que me bajo de la moto caminando o si es que realmente no voy a poder nunca más tomar una moto, ¿ya? Así que, por favor, visibilidad. 100% visibilidad para que yo pueda adelantar. Aceleración. Recuerden que la aceleración en la motocicleta, ¿cierto? Es importante. Si yo voy a 100 km por hora y sé que mi moto no da más de 105, 110, no puedo adelantar aunque quiera, ¿ya? Porque no me va a dar la capacidad de mi moto. ¿Ya? Así que ojo con eso también. La aceleración es importante de tomar en cuenta. Vamos a hablar ahora de condición en curvas. Aquí está. ¿Ya? Este tema, muy importante, jóvenes. ¿Ya? Cosa importante que les voy a decir. Existe algo que se llama, perdón, existe, perdón, chicos. Existe algo que se llama punto de fuga, ¿ya? ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga se denomina a cuando yo miro un camino, ¿cierto? Y ese camino, al alejarse, se junta al final. Ese es el punto de fuga, ¿ya? Cuando yo estoy mirando una curva, veo que la curva va en un sentido, ¿cierto? Por ejemplo, así, y en un momento también la curva se junta, ¿ya? Si yo veo que la curva se junta muy cerca mío, significa que esa curva es muy cerrada.
Si yo veo que la curva se junta lejos, allá lejos, significa que la curva es muy abierta, ¿ya? Entonces, yo debo fijarme siempre en el punto de fuga, es decir, dónde se junta, ¿ya? Dónde se junta la curva. De esa forma, mi cerebro va a poder entender si la curva es muy amplia, ¿cierto? O muy cerrada. Siempre debo frenar antes de la curva. Cuando yo veo la curva, veo los carteles que me indican, ¿cierto?, que hay una curva al costado del camino o que hay una zona de curva. La frenada debe ser antes. Si yo llegué a la curva con mucha velocidad y tengo que frenar dentro de la curva, es muy posible que tenga un accidente, ¿ya? La frenada es siempre antes. Primero freno, 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 y cuando entro a la curva empiezo a acelerar suavemente. Los motoqueros, los moteros, como quieran llamarlo, le llamamos a eso ir con la moto inflada, ¿ya? Que la moto vaya acelerando en la curva. No violentamente, no, no. Suavecito, ¿ya? Suavecita la curva. Tomando la curva suavemente con el motor inflado, dándole un poquito de gasolina, dando un poquito del acelerador, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa, de esa forma la moto va tirando, se va agarrando el camino y va describiendo la curva de forma segura, ¿ya? ¿Qué debo hacer si es que por ese motivo me pasé, no alcancé a frenar y tengo que frenar en la curva? Bueno, en ese momento freno, ¿cierto? Principalmente con el freno delantero, pero muy suave, lo más suave posible y lo suficiente solamente para rectificar el curso de la moto, ¿ya? Insisto, cuando yo freno en una curva, tengo muchas posibilidades de tener un accidente, ¿ya? Si ya me metí muy rápido, igual voy a tener que frenar, ¿ya? Para disminuir, ¿cierto? Las posibilidades de tener un accidente grave, debo frenar lo más suave posible y siempre conservar la calma, ¿ya? Siempre conserven la calma, empiecen de a poco, no se vayan al tiro rápido, ¿ya? El gran problema de las motos es que le dan al conductor una sensación de falsa invencibilidad, ¿ya? Se siente uno invencible, se siente el dueño del mundo cuando anda en su moto, pero no sean tontos, ¿ya? Tómense las cosas con cuidado, tómense las cosas con respeto, ¿cierto? Dentro del mundo de los motociclistas, a nadie le gustan los principiantes que se creen el cuento, ¿ya? Sin embargo, si ustedes son principiantes, empiezan con respeto, piden consejos, ¿cierto? Y se nota que su conducción es respetuosa y que entienden, ¿cierto?, el peligro y el riesgo que todos nosotros llevamos, los que llevamos esta pasión por dentro, eh, asumimos cuando nos subimos a una moto, ¿cierto? Ustedes van a obtener también un respeto de parte de la comunidad, ¿ya? Se lo digo como consejo, ¿ya? No siempre el más loco, ¿cierto? Es el más rápido tampoco, ¿ya? Así que las cosas van de a poco. Ustedes pueden ver una persona que maneja muy calmada y que, sin embargo, puede manejar muy rápido de forma muy segura, ¿ya? Como una persona que es súper loca y si le toman los tiempos, en realidad no es tan rápido y va arriesgando su vida siempre, ¿cierto? Se entiende, ¿no? Espero que puedan entender el concepto que les quise transmitir, ¿ya? Entonces, conducción en curvas, jóvenes, eh, máxima precaución, se frena antes de la curva, cuando vamos dentro de la curva se da un poquito de acelerador, ¿ya? Ya hablamos un poco de la conducción del acompañante, ¿cierto? El acompañante debe seguir el movimiento del conductor. Siempre debe ir bien sujeto, ¿cierto? Quiero hablarles ahora un poquito de condiciones. Ya, este punto también es importante. Cuando llevo un pasajero, debo comunicarme, ¿cierto? De forma
debo hacer algún tipo de seña para poder comunicarme entre uno y el otro, ¿ya? Por ejemplo, mi señora cuando quería comunicarse o quiere comunicarse conmigo y vamos en la moto, no se pone a gritarme, ¿ya? Porque obviamente no vamos a escuchar ni nos vamos a entender nada, sino que tenemos algún tipo de lenguaje que inventamos, ¿cierto? En el cual ella me toca el hombro, me toca el casco, ¿cierto? Me toca una pierna, ¿cierto? Alguna parte que ella pueda alcanzar con facilidad en mi cuerpo y que puede significar distintas cosas, como por ejemplo, bajar la velocidad, voy muy rápido, cuando vamos viajando me indica que quiere ir al baño, por ejemplo, ¿ya? Todas esas cosas se pueden fijar en un dialecto personal entre el conductor y su acompañante, ¿ya? Se fija antes del viaje, ¿ya? Oye, mira, si quieres ir al baño, tócame la pierna. Si voy muy rápido, tócame el casco, ¿ya? Si, no sé, ¿qué más puede ser en un viaje? No sé, fíjate un peligro, tócame el hombro, ¿ya? Si ella ve, por ejemplo, que hay un hoyo, que hay un taco, te toco el hombro, ¿ya? Si yo quiero saber que ella va, si yo quiero saber, mi señora, le voy a contar, mi señora a veces tiende como a quedarse un poquito dormida en la moto, ¿ya? Entonces a veces yo le hago con el codo, ¿cierto? Y ella me mueve la mano y yo sé que va bien despierta, ¿cierto? Entonces cuando ya va muy cansada, ¿cierto? Yo le hago así con el codo y ella me toca el otro hombro y yo paro para que descanse un ratito, porque igual ser acompañante, ¿cierto? Es un poco tedioso a veces, ¿ya? Pero eso, ya siempre debe haber comunicación. Yo tengo que ver que la persona de atrás va bien despierta, tengo que ver que va bien, tengo que ver que no tiene alguna necesidad especial. Ustedes son los conductores, ¿ya? Eso. Ya. Esta cosa es importante también. Ya me voy a salir un poquito del tiempo, pero esta cosa es importante. Cuando manejamos en grupos, ¿ya? Les voy a decir algo importante. Acá hay harto que ustedes pueden leer e informarse, ¿cierto? Pero algo importante es que el que va primero en el grupo siempre debe asegurarse de que cuando él pase, todos los demás van a poder pasar sin peligro, ¿ya? Si él va a pasar y luego va a pasar un camión, él no debe pasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando vamos en grupo, vamos manejando como una gran unidad, ¿ya? Como un cardumen de peces, ¿cierto? Los peces se mueven para un lado y se mueven todos para un lado, ¿ya? Y si un cardumen de peces ve que hay un tiburón que se los va a comer, el primero gira violentamente, arranca y todos los demás lo siguen. Los de atrás a lo mejor ni se enteraron por qué, pero lo van a seguir. Lo mismo pasa en los grupos de motociclistas, ¿ya? El que va primero va preocupado de asegurar que por donde va a pasar el grupo completo es seguro. Y el que va último, ¿cierto? Normalmente llega a comunicación con el primero, ya sea por celular, por intercomunicadores, etcétera, ¿cierto? Y el que va último se debe ir preocupando de que ninguno del grupo, de que ninguno del cardumen, ¿cierto? Se quede rezagado, quede en pana, o etcétera, ¿cierto? Si alguien queda en pana o algo así, se pueden comunicar vía telefónica en la actualidad, ¿cierto? Y para poder prestarle ayuda y que nadie quede tirado, por decirlo así. Normalmente, en un grupo, las mejores motos y los más experimentados van adelante y también atrás. Y al medio van protegidos los que tienen a lo mejor unas motos que pueden ser un poco menos confiables y que también tienen menos experiencia los conductores. ¿Ya? Obviamente eso depende un poco de cada grupo, pero normalmente es más o menos así. ¿Ya? Los motociclistas, sobre todo los que acostumbramos a rodar en grupo, siempre nos vamos a cuidar entre todos, inclusive con los que no conocemos. ¿Ya? Otra cosa importante que les dije ayer, ¿cierto? Que uno no vio nada ayer, es que siempre le presten ayuda a otros motociclistas. ¿Ya? Siempre traten de prestar la ayuda necesaria. ¿Ya? Entonces dice, con condiciones climáticas adversas. Este es el último tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Y vamos a ver, por ejemplo, la oscuridad. Dice, la capacidad de deducir distancias depende de qué veamos, colores y contornos de colores claros. Por ejemplo, ¿ya? Color claro, o sea, los colores claros o reflectantes obviamente se ven más en la noche, pero casi todo en la noche se ve menos.
¿ya? Si es que más que todo sería menos, diría. Entonces, en la oscuridad debemos extremar las medidas de precaución y obviamente asegurarnos de nosotros ver y de que los demás nos vean. Siempre las luces de nuestras motos deben estar en óptimas condiciones. Ya. Y lo último que les voy a hablar, ¿cierto? Va a ser acerca del hielo, el viento, ¿cierto? Y la nieve. Eso era que me faltaba decir. Lo ideal, si ustedes me preguntan a mí, es no conducir con lluvia, no conducir con hielo. Con viento es más difícil de saber si va a haber viento o no va a haber viento, ¿ya? Miren, una de las veces en las cuales yo más miedo he sentido arriba de la moto es cuando me tocó manejar con mucho viento. Tanto viento que en vez de que la moto fuera así, derecha, iba así, de costado. Porque si yo iba así, me tiraba hacia la barrera. ¿Ya? Entonces, y tenía que ir manejando la moto en esta posición. ¿Ya? Si ustedes ven videos de conducción de moto con viento, se van a fijar que hay videos en los cuales se ve claramente que la moto va totalmente inclinada y que lo único que va soportando la moto que no se caiga es el viento que viene del lado de acá. ¿Ya? Así que es importante saber eso, sobre todo cuando uno maneja en lados montañosos, cuando tú subes una montaña, ¿cierto? O subes un cerro, te das cuenta que la carretera sube mucho, es muy probable que arriba, ¡pum!, agarre una ráfaga de viento. Entonces, para eso yo tengo que ir muy consciente de lo que estoy haciendo, muy tranquilo también para poder reaccionar y corregir la trayectoria de la moto, aunque el viento me empuje, ¿cierto? Otra cosa importante, nieve y hielo. Perdón, lluvia, nieve y hielo. ¿Ya? Las tres son agua en distintos estados. La lluvia es peligrosa, pero la nieve y el hielo más peligroso todavía, porque se pone muy resbaloso el piso. Y en Santiago, ¿cierto?, que es la ciudad donde yo vivo, en invierno, si yo manejo en invierno y manejo a las 7 de la mañana, es muy probable que me encuentre lugares donde va a haber hielo en la mañana, en invierno. Voy a pisar ese hielo y si no voy muy atento y a la velocidad, una velocidad prudente para yo poder controlar mi moto, me voy a caer o me voy a estrellar y puedo sufrir un accidente grave por estas condiciones climáticas. Recuerden siempre que cuando llueve o cuando nieva, ¿ya? La primera lluvia se mezcla, o la primera nieve, se mezcla con los agentes contaminantes que pueda tener el piso, como por ejemplo jaboncillo, aceites, etc. ¿Ya? Toda la grasitud que pueda tener el piso se mezcla con esta primera agüita que cae y se forma un jaboncillo, se forma como una lavaza, ¿cierto? Y eso hace que las motocicletas se resbalen con mucha facilidad, pierdan el control y ustedes puedan tener un accidente. Entonces, en esas condiciones, debo extremar al máximo las medidas de precaución. El último porrazo que yo tuve en moto fue en la primera lluvia de como hace 2 años atrás, ¿ya? Yo venía lento, ¿ya? Pero la verdad es que mis neumáticos estaban más o menos nomás, se los cuento como secreto, ¿ya? Entonces, si yo hubiera tenido a lo mejor unos neumáticos en excelente estado, quizás no me habría pasado, ¿ya? Pero como yo venía consciente que había recién llovido, que pasaba esto con el jaboncillo y todo eso, eh, pude caerme, si es cierto, me caí, si me caí, llegué al suelo, quedé todo embarrado, pero me caí suave, me caí a muy baja velocidad, porque iba doblando, ¿cierto? Y en la curva se me fue la rueda trasera al suelo, ¿ya? Pero imagínense que yo hubiera ido sin cuidado, habría chocado a lo mejor otro auto, yo habría estrellado mi cuerpo con otra cosa, ¿cierto? Gracias a Dios no pasó a mayores y fue solamente un aterrizaje forzoso en el piso, ¿ya? Nada más que eso. Así que eso, queridos alumnos, cuídense mucho, cuiden sus motos, pero cuídense sobre todo ustedes. Recuerden que si ustedes mantienen bien sus motos también los van a cuidar ustedes y que la mayor parte de los accidentes los van a producir ustedes mismos con imprudencias o con malas formas de conducir. Así que eso, les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase de práctica 3
y nos vemos. Chao, chao. Un abrazo.